Muy buenas noches, jóvenes. Espero se encuentren muy bien. Vamos a continuar con la clase del día de hoy. El día lunes, nos quedamos. Me dicen si les estoy compartiendo las diapositivas. Sí, licenciada, así se mira. Gracias. Sí, licenciada. Gracias. Bueno, les comentaba que el día lunes nos quedamos con el tema de las diferencias entre el acta notarial y la escritura pública, ¿verdad? Hablábamos acerca de que en nuestro país, bueno, doctrinariamente existen muchas, pero nos vamos a enfocar específicamente en cuanto a la diferencia del acta notarial y de la escritura pública, pero de nuestro país, ¿verdad? El cual se ve de dos puntos de vista. El primero, les indicaba que tenemos la forma externa, que dentro de la forma externa tenemos varias diferencias. Como primer punto teníamos que la diferencia acá en Guatemala dentro del acta notarial es que se redacta en papel simple o papel bond, ¿verdad? No en hojas de protocolo. Hoja simple o papel bond. Esa sería la primera diferencia. Mientras que las escrituras públicas se redactan en el protocolo, las hojas de protocolo, ¿verdad? También tenemos otra de las diferencias que dentro de las actas notariales no llevan numeración, mientras que las escrituras públicas en el protocolo sí deben de llevar un orden riguroso de número de escrituras, ¿verdad? Iniciamos el año en las escrituras, por ejemplo, se coloca en enero, ustedes inician celebrando el 15 de enero de cualquier año, ¿verdad? O del próximo año. Una escritura de compraventa, ustedes le colocan número 1. ¿Por qué? Porque va a ser la escritura número 1 del año, ¿verdad? No significa de que durante toda la vida, en otros países eso pasa, que ahí lleva un orden cronológico, ¿verdad? Creo que para los colegiados de los notarios también así van. Pero acá en Guatemala, en nuestro país, acá sí se van enumerando por año, ¿verdad? Si ustedes en diciembre celebraron la escritura número 30, en enero tienen que iniciar nuevamente con el número 1. ¿Por qué? Porque están iniciando un nuevo año, ¿verdad? Mientras que en las actas notariales acá no lleva numeración. Acá en las actas notariales no lleva número, no existe ese orden cronológico como lo es en las escrituras públicas. Asimismo, en el acta notarial no se extienden testimonios o copias, como lo es dentro de las escrituras públicas, ¿verdad? De que ahí la forma de reproducirlos es por medio de los testimonios. Mientras que el acta notarial, acá ustedes elaboran un acta notarial, se la entregan a la persona que requirió de sus servicios y ahí terminó el trabajo de ustedes. Pero ¿qué es lo que sucede? El día lunes me preguntaban, ¿qué pasa si se pierde ese documento, el acta notarial? Pues ahí se perdió. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento. Eso, recuérdense que los contratos de arrendamiento se pueden celebrar en documentos privados y también en escritura en protocolo, ¿verdad? Si ahí a como guste el cliente, ¿verdad? Si lo más recomendable es que si es más de 3 años el arrendamiento, pues lo más, lo legal es que se elabore dentro del protocolo, ¿verdad? Por medio de, en las hojas de protocolo. Ahora bien, si es de 1 año o meses, pues ustedes lo pueden elaborar dentro de un documento por medio de un acta notarial, que así lo pueden llevar a cabo, ese tipo de contrato, ¿verdad? Entonces, acá, ¿qué es lo que pasaría si se perdiera dentro de un documento privado, ¿verdad? Tienen un contrato de arrendamiento,
sus clientes llegan y les dicen, fíjese que el año pasado celebramos, o en enero de este año celebramos un contrato de arrendamiento, pero lo extravié. Ustedes como notarios, ¿qué harían? ¿Qué recomendarían? ¿Qué tipo de asesoría le dieran a sus clientes? ¿Por cuánto tiempo había dicho licenciada? Disculpa, es que no Hagamos un lo ejemplo de que ese contrato de arrendamiento se celebró por el plazo de un año, que es de este año. Ustedes lo elaboraron en enero, pero lo hicieron por medio de un acta notarial. ¿Qué es lo que pasa? Lo más viable es escritura pública, licenciada. Sí, eso es lo más recomendable, pero como les digo, hay personas que celebran contratos de arrendamiento, si es por menos de un año o menos de 2 o 3 años, pues también lo redactan en un documento privado, ¿verdad? Entonces, acá lo que pasa es de que ustedes, por medio del acta notarial, ustedes van a hacer constar ahí el tipo de documento o tipo de contrato que están elaborando, ¿verdad? Que el señor tal y tal le está dando en arrendamiento un bien inmueble o ya sea una maquinaria o algo así por el plazo de 6 meses. Pero acá el tema es, ustedes le entregan ese documento, ese contrato, si ellos lo extravían, ya es responsabilidad de ellos. Ahora bien, lo que se les recomienda es, bueno, se extravió ese contrato, pues ustedes elaboran de inmediatamente, le dicen a sus clientes, bueno, pues mira, acá lo recomendable y lo legal es de que elaboremos un acta notarial, hacemos constar todos los hechos que ustedes nos están indicando que extraviaron el contrato y ahí mismo pueden redactar o elaborar las condiciones que estaban en ese contrato. ¿Me explico? O sea, sí se puede. Ahí ustedes, como les decía la vez pasada, en las actas notariales específicamente es para que queden plasmados todos los hechos, ¿verdad? Se consignan todas las circunstancias, manifestaciones y hechos que se presencian y que nos van a constar a nosotros como notarios, ¿verdad? Si ellos están indicando que lo extraviaron, pues entonces ustedes ahí mismo elaboran un acta notarial en la ciudad de Guatemala, siendo el día 22, perdón, en la ciudad de Guatemala el 22 de septiembre del 2023, siendo las 18 horas con 11 minutos. Constituidos en mi oficina profesional ubicada en la dirección tal y tal, a requerimiento de los señores, colocan el nombre de los señores, quien manifiesta ser, y colocan todos los datos, ¿verdad? Los datos que ya sabemos que deben de ir. Que ahorita al finalizar las diferencias les voy a poner acá un ejemplo, ustedes lo van a leer y me van a decir qué error van a encontrar en este tipo de actas. Bueno, entonces ustedes pueden elaborar esa acta notarial y ahí mismo hacen constar de que ellos mismos van a celebrar un contrato de arrendamiento. Continuamos. Como les decía, entonces de eso no se extienden testimonios de las actas notariales, ¿verdad? Sino que se entrega a las partes que fueron requeridas y ahí ya terminó el trabajo de nosotros. Recuérdense que les decía que en los notarios, dentro de los instrumentos públicos, existen obligaciones posteriores y previas y posteriores, ¿verdad? Entonces, recuérdense que en las actas notariales no. Acá ustedes lo que tienen que verificar son todos los requisitos formales que debe de tener un acta notarial, ¿verdad? Porque este tipo de actas ustedes no tienen necesidad de extender un testimonio especial, de colocarle número o etcétera, ¿verdad? Ahora bien, las actas notariales quedan en el poder del interesado y no del notario, ¿verdad? Como les decía, acá los responsables van a ser los interesados. Si ustedes fueron el día de hoy con un notario que necesitaban un acta de declaración jurada, pero en el camino resulta que se les extravió, entonces tienen que ir a pagar por otra acta notarial, ¿verdad? No es que le digan al notario, mira, es que como usted me la hizo, deme otra, ¿verdad? En reposición de,
sí se las puede dar porque él ahí ya tiene el formato y todo, pero ustedes es un nuevo requerimiento el que le van a ir a hacer, entonces por lo tanto se deben de pagar el monto que cobran los notarios, ¿verdad? Juntamente con los impuestos. En algunos casos, en las actas notariales no es necesario consignar los datos de identificación personal del requirente y en las escrituras simples, en las escrituras públicas siempre es necesario colocarlos. En la práctica, siempre es necesario colocarla en las actas notariales. También la ley no es que lo exija, pero por seguridad, ¿verdad? Y por todo, se debe de consignar los datos personales, que eso es nombre completo, domicilio, profesión, estado civil y ¿cuál es el otro? Nombre, estado civil. Jóvenes, ayúdenme. Profesión, Ajá, exactamente. Nombre, estado civil, profesión u oficio, domicilio. domicilio y nacionalidad, ¿verdad? Eso se debe de consignar. En las escrituras públicas también hay que consignarlo, ¿verdad? Eso es para efectos de práctica, que ustedes no se estén confundiendo o que se les pase, ay, es que en el acta notarial, sino que ya es como en la práctica ya siempre se hace. Al respecto a la firma del requirente, en algún tipo de acta es suficiente la firma del notario y el acta es suficiente con la plena validez, ¿verdad? Mientras que en la escritura pública es requisito o formalidad esencial la firma o las firmas de los otorgantes. Ahora bien, vamos a pasar a ver el punto de vista interno, ¿verdad? Desde el punto de vista interno. Eso es de lo externo, lo que les indicaba. Acá la diferencia se da en que las actas notariales se hacen constar hechos que presencian y circunstancias que siempre le van a constar al notario por haberlos efectuado el notario o porque se han realizado en presencia del notario. Mientras que en la escritura pública se hacen constar negocios jurídicos o declaraciones de voluntad, ¿verdad? Esta es el punto más importante de la diferencia que se da entre el acta notarial y la escritura pública. Otro de los puntos que se pueden afirmar es que el acta notarial y la escritura pública existen tres diferencias, a saber, con respecto a su contenido, con respecto a su estructura y con respecto a sus efectos, ¿verdad? Porque las escrituras públicas sí llevan, surte efectos jurídicos, mientras que las actas notariales son requisitos, ¿verdad? Que a veces nos piden por realizar cualquier trámite que uno necesite. A ver, Eric David Yoko, vamos acá. Licenciada, fíjese que yo tengo así muchas dudas, pero sí tiene que ver al tema que estamos hablando. Ok, Por cuéntame. ejemplo, eso lo que usted está diciendo, que la escritura pública sí surte efectos. Bueno, los dos surten efectos, pero Sí. la escritura pública, yo a mi punto de vista es más completa, pues, de mis propias palabras, pero usted me corrige. Pero cuando es así, por ejemplo, de matrimonio, siempre he tenido esa duda, pero no he podido preguntar. Pero aprovechando, ¿verdad?, que tiene mucho que ver con esto. Cuando es un matrimonio y se hace acta notarial y escritura pública, ¿qué diferencia hay? Ok, Eso es lo que vean. eso no me queda así claro. Ok, ahorita lo explicamos. Vean. Recuérdense que el acta notarial de matrimonio se redacta en papel bond, pero tiene ¿Se recuerdan que la semana veíamos acerca de los documentos que deben de protocolizarse, de los documentos privados que deben de insertarse en el protocolo? Esto es lo que pasa con las actas de matrimonio. Bueno, pues el notario elabora el acta y el código de notariado, nuestro código, hace la referencia de que es una obligación poder protocolizar ese tipo de documentos, ¿verdad?
Se elabora el acta y luego se hace la razón de protocolización que se deja en el protocolo. No sé si tú estuviste en las clases anteriores, pero hacíamos referencia acerca de los documentos que deben de protocolizarse, que se elaboran en documentos privados como actas, pero se deben de insertar dentro del protocolo para que tenga sus efectos jurídicos, ¿verdad? En la práctica, no lo sé. Recuérdense que yo les hacía referencia de todo lo que debe de protocolizarse. Se debe de protocolizar todas las legalizaciones de firmas. Pero en la práctica no lo hacen. ¿Por qué consideran ustedes que no se hace en la práctica? Ya lo vimos que la ley sí lo establece y es obligatorio para todos los notarios realizar la legalización de firmas dentro del protocolo, ¿verdad? Que eso se hace en un documento privado, en una hoja de papel bond simple, y se incorpora dentro del protocolo a través de, a través de una razón de legalización. No sé si me explico, Eric. Sí, licenciada, bueno, ya capté muy bien cómo se hace, es que la clase de notariado sí me cuesta mucho, así ordenarla, ¿verdad? En todo eso, pero sí ya me aclaró más. Ok, gracias. Sí, vean, esto conforme a la práctica ustedes lo van a ir, se les va a ir quedando más, porque, como les decía, ya vimos acerca de algunos, el código de notariado ahí establece qué documentos se deben de protocolizar, deben de insertarse, ¿verdad? No todas las actas notariales no. Dentro de las actas tenemos el acta de matrimonio. Acta de matrimonio también podría protocolizarse el acta de... espérenme, ahorita les voy a decir. A ver, alguien levantó la mano. Es que existen... Permítanme. Acta notarial de nombramiento de gerente también se podría protocolizar, pero esto ya queda a discreción de cada uno de los notarios. Ustedes ahí en la práctica van a ir viendo acerca de qué documentos se deben de insertar dentro del protocolo. Y además, recuérdense que también depende de cada uno de los registros, ¿verdad? Porque a veces piden que en algunos negocios jurídicos que sí se deben de levantar un acta y luego protocolizarse, pero a veces es por razón del costo, que en la práctica no lo hacen. Pero sin embargo, el Código de Notariado sí establece que hay varias actas que deben de insertarse, que deben de protocolizarse. A ver, vamos con Helen y luego con Mónica. Helen o Mónica, ¿quién está a la mano? Yo, licenciada Mónica, no sé si Helen iba a hablar. Habla tú. Dice, licenciada, que a mí me quedó una dudita con lo del acta cuando usted explicó el caso que se había perdido el contrato que habían celebrado de las dos personas que habían hecho en hojas simples. Ahora, la pregunta sería si este contrato se perdió, digamos, ellos no tendrían que poner ninguna denuncia. Solo avisarle al abogado que se les perdió el contrato que celebraron. Ok, sí lo podrían hacer si las partes quieren, pero recuérdense de que como fue un contrato celebrado entre dos partes, quien quiera que lo encuentre no va a tener no podrá realizar o sea, nada anómalo con ese contrato. Porque recuérdense que los contratos son entre dos partes, ¿verdad? O ambas partes.
Entonces, si alguien más lo puede encontrar, pues no se puede realizar nada anómalo. Pero sí se podría poner, ¿verdad? Para más legalidad. Entonces, ustedes llegan con el notario de que les hurtaron o fueron extraviados el contrato tal y tal que fue celebrado tal día, ¿verdad? Entonces, con esos documentos ustedes llegan con el notario ahí elaborará un acta y hará constar eso y ahí mismo va a quedar celebrado el nuevo contrato, ya sea por el resto de los meses que quedan. Así es que eso también tenía duda de que cuando el notario elaborara la siguiente acta, ahí tiene que hacer, plasmar en el acta que tal persona y tal persona se presentaron en mi oficina y me indicaron que habían perdido el documento que se realizó con tal fecha, digamos, ¿verdad? Y entonces ahora para continuar con ese negocio que se realizó para tal fecha, para que culmine en tal fecha, digamos, ¿verdad? Eso es lo que en los pasos. Primero lo que pasó, lo Exacto. que se debe hacer y de ahí lo que cómo va a terminar, ¿verdad? Exactamente. Exacto. Primero debe hacer relación de lo que pasó y luego, en virtud de lo anterior, pues se procede a elaborar el contrato de arrendamiento por el plazo de tanto tiempo, el cual se pagará una mensualidad de tanto. Y así. Y ahí termina. Ajá, y ahí ustedes colocan cuál va a ser la forma de pago, si debe de extender un recibo, todo lo demás, ¿verdad? Todo lo que sus clientes les digan cómo era de que se había elaborado ese contrato. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer constar ahí. Recuérdense que en el acta notarial, pues ahí uno tiene que plasmar todo lo que nos digan. Lo que ustedes tienen que cerciorarse antes de elaborar un acta notarial es que las personas que están compareciendo con ustedes, que están requiriendo de sus servicios, sean la misma del documento de identificación, del documento personal. ¿Por qué? Porque a veces llegan a pedir un acta, recuérdense que esto va bajo juramento, ¿verdad? Todo lo que las personas sus clientes les van a decir. Entonces, porque ustedes solo están redactando algo, hechos que les están comentando que pasaron, ¿verdad? Entonces ellos tienen que estar ahí, para ellos sí, el acta notarial pues va a estar es un delito de si mienten, ¿verdad? Entonces ahí los perjudicados van a ser ellos, porque a nosotros únicamente como notarios, solo estamos haciendo constar las cosas que ellos nos están diciendo. Por lo tanto, les tenemos que creer, ¿verdad? Ahora, si ellos están mintiendo, pues ahí los que van a tener problemas son ellos, porque están haciendo constar hechos bajo juramento. ¿Me explico? Está bien, licenciada, ahí cabal, está claro, gracias. Bueno, a la orden. A ver, María de Los Ángeles. Licenciada, muy buenas noches, mucho gusto de saludarla. Una pequeña consulta para poder tener una guía y poder determinar en qué momento son actas y en qué momento son escrituras protocolizadas. Podríamos tomarlo que las actas sean actos y en protocolo los negocios jurídicos. ¿Por qué digo yo? Porque el acto, o sea, básicamente el acto es la narración del hecho de las partes comparecientes. Entonces, única y exclusivamente lo que necesitan es la autorización notarial. En cambio, en el negocio jurídico es para poder sentar un precedente y poder respaldar la garantía de los interesados. ¿Es así? Exactamente. Muy bien. Sí comprendiste muy bien. Gracias, mi licenciada, muy fina. De nada. A ver, ¿alguien más? Exacto. Miren, ustedes no tienen que perderse, porque recuérdense de que ahí como les decía, ustedes tienen que hacer la integración de las leyes, ¿verdad? Por ejemplo, llega un cliente con ustedes, quieren elaborar un contrato de compraventa. Depende si les están diciendo de que quieren celebrar un contrato de compraventa por 1,000 quetzales,
Sí, lo pueden elaborar por medio de un documento privado. Se puede celebrar un contrato de compraventa de 1,000 quetzales. ¿Por qué? Porque ahí ustedes van a ver en la ley de arancel, y depende también del arancel de los registros, que ustedes, qué es lo que les conviene más, y así es como ustedes también le van a decir a su cliente, ¿verdad? Mire, le conviene esto, porque, vean, para poder celebrar un contrato de compraventa de lo que sea, ya sea de mobiliario, un contrato de compraventa por 1,000 quetzales, ¿será que a ustedes como notarios les conviene elaborarlo en el protocolo? A ver, Ligia Méndez. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Sí, buenas tardes. Pienso que por el monto no, y por lo que se está adquiriendo. Muy bien, excelente. Ahora bien, si yo llego contigo y te digo, notaria Ligia, tú, fíjate que quiero celebrar un contrato de compraventa con una amiga, pero el contrato es una compraventa de un terreno, de un bien inmueble que tiene el valor de 15,000 quetzales. Sí, eso sí, porque es un bien inmueble, pues es un terreno y hay que pagar el IVA también. Exactamente, muy bien. Excelente, sí. Ahí ustedes van a ir evaluando, ¿verdad? Depende qué es lo que está adquiriendo el cliente, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si ustedes llegan con ustedes y les dicen de que quieren celebrar un contrato de compraventa por 10,000 quetzales, por un lote de ropa, pongámosle, de ropa o perfumes o no sé, lo que ustedes quieran, de 10,000 quetzales. ¿Será que vale la pena redactarlo en el protocolo por medio de una escritura pública o un documento privado? Yo considero que, buenas tardes, licenciada. Perdón. Buenas tardes. Considero que en un documento privado, licenciada, considero yo. Exacto. Ustedes ahí van a ir viendo si los efectos y las obligaciones que debe de tener. Bueno, si lo redacto en un documento, una escritura pública, pues, ¿qué efecto va a tener? Si es producto el que ustedes están redactando ahí, ¿verdad? Entonces, se puede redactar por medio de un documento privado. Ahora bien, solo vamos a continuar con Leslie y les voy a poner acá en la pantalla un acta notarial. Espero que ustedes la puedan leer. ¿Sí, Leslie? Gracias, licenciada. Tenía una duda con relación a lo de, ¿cómo se llama esto? La donación entre vivos. Realmente eso es como que muy obligatorio que la persona que está donando quede con el, creo que se llama un fruto vitalicio, algo así. O cómo le puedo hacer, por ejemplo, ¿verdad? Yo le quiero dar una casa a mi hijo, pero realmente yo quiero que de una vez le quede a él. Entonces realmente ahí estoy un poco confundida. ¿Qué tipo de documento es? Ok, excelente. Bueno, las donaciones se encuentra regulado acá en el Código de Notariado. No sé, ahí no recuerdo el artículo ahorita, si alguien me puede ayudar. Pero para las donaciones sí se debe de hacer por medio del protocolo, ¿verdad? Eso sí, no sé si alguien ahí lo tiene a la mano, el artículo. Pero las donaciones sí deben, ahorita el artículo no lo tengo acá a la mano, pero las donaciones sí deben de realizarse por medio del protocolo, hojas de protocolo. ¿Por qué? Y más cuando se están donando bienes inmuebles, ¿verdad? Porque si lo redactan en una hoja de protocolo, de papel simple, no va a tener ningún efecto. En cambio, las donaciones en sí deben de registrarse,
debe de quedar la anotación en el registro de la propiedad, porque si no queda esa anotación en el registro, entonces siempre va a seguir apareciendo, la propietaria siempre vas a ser tú, aunque tú le quieras donar a tu hijo. Pero ese sí es un requisito esencial que debe de elaborarse por medio de las hojas de protocolo en una escritura pública, ¿verdad? Gracias, Lita. Por los mismos efectos. Ahora bien, las donaciones muchas veces las personas lo utilizan para evadir un poco los impuestos, y también en otras ocasiones lo que se hace es también para evitar que pase a formar parte del patrimonio conyugal, ¿verdad? Si tu hijo en este caso está casado y tú le quieres donar la casa a él, entonces se la vas a donar. ¿Por qué? Ay, porque no quiero que forme parte de su patrimonio conyugal. Recuérdense que las donaciones no forman parte del patrimonio conyugal. ¿Estamos claros, Leslie? Sí, licenciada, muchas gracias. Yo María estaba de los... en el artículo 38, ¿verdad? Ahí me tengo que basar. El 38, sí. Yo encontré el 43, licenciada, artículo 43 del Código Notarial. Dice, las escrituras de donación por causa de muerte contendrán las mismas formalidades que el testamento. Exactamente. Gracias por el fundamento. Sí, es el artículo 43, María de los Ángeles. Muchas gracias. Sí, si se dan cuenta, ahí está, o sea, en la ley. Por eso ustedes tienen que leer su código. Y como les decía, en el Código Civil ahí les dice qué tipos de contratos se deben de elaborar dentro del protocolo. Y aparte que también depende del monto, va a depender del monto, como les ponía el ejemplo de perfumes o un contrato de 1,000 quetzales, a veces no tiene cuenta por los impuestos que se deben de pagar o el arancel que piden en los registros, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Recuérdense que todo lo que ustedes elaboren dentro de su protocolo debe de extenderse el testimonio especial y el primer testimonio, que también eso genera impuestos. Entonces, no vale la pena elaborar un contrato de 1,000 quetzales por medio de del protocolo, a través de una escritura pública, no tiene cuenta, porque eso les va a generar impuestos. Entonces ustedes van a pagar más impuestos que el valor del contrato, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir viendo en base a las leyes que está regulado. Por ejemplo, como les explicaba el día lunes, en base al ejemplo del compra-venta de armas y municiones, la ley lo dice expresamente que debe de elaborarse por medio de una escritura pública. Ahí no hay pierde. Ya sea que el valor tenga de 10,000, no, la verdad no sé precios de las armas, pero sí debe de elaborarse por medio de una escritura pública. Ahí no hay pierde. Esto es para seguridad tanto de la persona, del vendedor como del comprador. A ver, Dania, Lucrecia. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Yo tengo una duda. Fíjese Cuéntame. que hablando de lo de las actas notariales, en el artículo 55 está el acta de legalización de firmas. Y en el artículo 59 está la razón de legalización de firmas. Por lo que entiendo, la razón de legalización de firmas, esa va dentro del protocolo. Pero, ¿qué diferencias hay entre el acta de legalización de firmas y la razón de legalización de firmas? Porque eso yo lo leo y aún no me queda claro porque lo siento igual. Ok, vean. Excelente pregunta. Acá el artículo es claro y que dice de que todas las actas deben de... Ay, ¿qué artículo me dijiste? Ya lo perdí. Sí, el acta de legalización de firmas está regulado en el 55 y la razón en el 59. Ok, es que el acta de legalización de firma es las legalizaciones. Ustedes han visto una legalización a veces
elaboran un documento, firman las partes y firma, entonces abajo el notario debe de hacer un acta de legalización. En la ciudad de Guatemala el notario hace constar que las firmas que anteceden han sido puestas en mi presencia. Es un acta pequeñita. Esa es el acta de legalización de firma. Ahora bien, yo creo que se los puse, no sé si les publiqué bien, el acta de legalización de firma, ustedes pueden revisar ahí en los documentos que se les colgó en Classroom. Es un acta pequeñita, pero es un acta de legalización de firma. Ahora bien, la razón de la legalización de firma, si se dan cuenta, acá en la legalización establece en la razón de que... ¿Me pueden leer ese artículo, por favor, el de la razón? El artículo número 59, licenciada, necesita que se lo lea. Por favor. Dice así: de cada acta de legalización, el notario tomará razón en su propio protocolo, dentro de un término que no exceda de 8 días, haciendo constar, primero, lugar y fecha; segundo, nombre y apellido de los signatarios; tercero, descripción breve y sustancial del contenido del documento que autoriza la firma o firmas que se legalizan, con indicación del valor, número y quinquenios de las hojas de papel sellado en que estén escritos tanto el documento como el acta de auténtica o mención de la clase de papel en que estén inscritos. Ok, muchas gracias. Este artículo se refiere a la razón que ustedes van a hacer de esa acta de legalización, acta notarial de legalización de firma. Como te explicaba, en un documento privado, tú realizaste la legalización de firmas de 2 personas. Podría ser en los memoriales de cuando presentan desistimientos ante un proceso jurisdiccional que ustedes lleven. El Código Procesal Civil y Mercantil, en el artículo 538, si no estoy mal, ahí establece que para poder desistir tiene que presentar los requisitos y también establece quiénes pueden desistir. Y uno de los requisitos es de que debe de llevar la legalización de firma. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? El notario lo que hace es realizar un acta de legalización de firma. Es un acta pequeña, el acta de legalización de firma. Entonces, al momento de realizar esa en la hoja, el memorial de desistimiento que se va a presentar ante un órgano, ahí elabora el acta de legalización, ¿verdad? Que fueron puestas ante él en tal día. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el notario dentro de los 8 días? O sea, justamente dentro de esos 8 días, el notario debe de asentar, redactar una razón en una hoja de protocolo o donde continúe, si tiene espacio en la siguiente hoja o si va a iniciar una nueva hoja, tiene que hacer constar que hizo una razón de legalización de firmas de las personas tal y tal. Esa razón debe llevar esos requisitos que establece el artículo 59, ¿verdad? Entonces, acá en el Código de Notariado sí nos establece que algunos tipos de actas que deben de ir dentro del protocolo que se deben de realizar. También las actas de legalización de documentos también deben de protocolizarse, deben de insertarse dentro del protocolo, pero en la práctica, como les decía, a veces por el costo que no tiene cuenta, porque cuánto vale hoy en día una legalización de documentos, más los timbres, o sea, si mucho, unos 50 quetzales, ¿verdad? Creo que si por muy caro, creo que hasta 75 cobran ahora, ya sea por la legalización de firma o legalización de documentos. Entonces, todo lo que se tiene que pagar de impuestos dentro del protocolo, dando avisos y realizando los testimonios, es un poco más costoso.
y por eso que en la práctica los notarios no lo hacen. Pero a eso se refiere, esa es la diferencia del acta de legalización con la razón de legalización, con la razón del acta de legalización. ¿Me explico? Sí, licenciada, muchas gracias. O sea, de que primero se hace un acta notarial en documento privado, que es el acta de la legalización de firma. Posteriormente, el notario tiene que pasar a ser la razón en una hoja de protocolo. Exactamente. Pero muchas veces usted indica que no lo realizan por los temas de costos. Exacto. Pero siempre tiene la misma validez. Por ejemplo, yo voy a que me legalice una firma, aunque el notario no la pase a la razón de la legalización del protocolo, va a tener la misma validez. La misma validez. ¿Por qué? Porque a lo que les va a importar a las partes es de que el notario dé fe, ¿verdad? Sí. Que las firmas fueron puestas ante él. Ahora ya va a ser responsabilidad del notario si quiere realizar la razón de legalización de firma. Como les digo, el código de notariado establece que sí, pero recuérdense que ya tiene 75 años, ¿verdad? Este código, 76 años. Entonces, hay muchas cosas que acá en la práctica ya no se hacen por temas de costos y todo eso que ya se va quedando obsoleto, ¿verdad? Pero sí, o sea, lo legal es hacerlo, porque el código de notariado nos dice que se debe de realizar. ¿Me explico? Muchas gracias por la aclaración, licenciada. Ok, de nada. A ver, Kevin Solís. Buenas noches, licenciada. Solo como opinión, esto es cuando no existen obligaciones posteriores. Fíjate que en el tema de las actas de legalización de firmas y documentos, tal y como lo establece el Código de Notariado, sí se debe de realizar la razón de legalización de firma en el protocolo. No, yo le hacía la observación únicamente ya en la práctica. En la práctica, cuando no existen obligaciones posteriores, sí, por lo regular no se hace. Pero cuando sí hay una obligación posterior, sí lo hacen. Sí lo hacen, sí. Sí, también qué tipo de documentos están legalizando, ¿verdad? Ustedes, tal y como tú lo indicabas. Muchas gracias ahí por el aporte. Gracias, Kevin. Teodoro. Sí, buenas noches. Buenas noches. Solo con una pregunta. Cuéntame. ¿En qué momento el notario puede realizar una titulación supletoria? No sé si me estoy saliendo del tema. Me corrija, por favor. Sí, un poquito, pero si gustas, esto lo podemos ver el siguiente día de clase. Va. Muchas gracias. Vaya, de nada. Bueno, ¿me pueden confirmar si pueden observar ahí en pantalla? Sí se ve. Sí, licenciada, sí se ve. Ok, por favor, léanlo. Solo voy a ver si, para que ustedes lo puedan, ahí sí. Ok. Para que ustedes lo puedan ver, leer. Ahí sí aparece todo. Léanlo, por favor. Les voy a dar unos... Cuando necesiten que les baje el documento o que lo suba, me dicen y yo con gusto lo hago. A ver, Carla Morales. Voy a hablar con el micrófono cerrado. Disculpe, así como este ejemplo nos lo va a subir a... ¿Cómo se llama? A Classroom. Classroom. Sí, claro. Gracias, Lick. Vale. Pero yo necesito que lo lean y ahorita les voy a preguntar algo. Licenciada, ¿podría bajarle un poquito? Gracias. Con gusto.
A ver, Obed. Buenas noches, licenciada. ¿Usted puede compartir las dos? Solo ahí en la esquina donde está posicionado su cursor, ahí puede seleccionar vista previa en dos. En uno muestra en uno y en el otro le muestra dos. Ah, no, es que solo es una hojita. Ay, solo es una. Ajá. Pensé que había continuación. No, hasta ahí. Me avisan si ya la terminan de leer, cuando la terminen de leer. ¿Ya? A ver, alguien que levante la mano, les voy a preguntar. ¿Quién quiere que le pregunte? A ver, Cindy Méndez. Buenas noches, licenciada. Bueno, yo vi tres cositas o tres errores. Sería en la edad, que se consigna únicamente en número. Las generales del señor Moisés tampoco están. Y lo otro que vi es en el número de DPI, que hay un error porque dice 898.039. Y en números es otro número. Ah, excelente. Muy bien. ¿Solo eso? Sí. Muy bien, gracias. A ver, ¿quién más levantó la mano? Hay un error muy importante, jóvenes. Aparte de todos esos. Pero me agrada, o sea... Disculpe, ¿sí? ¿el año? No, porque hizo 2014. O no importa, porque ese es un documento antiguo. Sí, no importa. Ah, perdón. Pero para ti, el año. Muy bien. Sí, díganme. Licenciada, buenas noches. Ajá. Disculpe, pero también faltan datos del requiriente, ¿no? Datos del requirente. Ajá, por ejemplo, el domicilio. Los generales. Los datos generales. Ok. Muy bien, datos del requirente. ¿Qué otros? Cuéntenme. A ver, ¿quién adivina? Licenciada, no sé si es el nombre del notario que es en mayúsculas y en negrita. Nombre del notario, dice muy... Bueno, ustedes síganme diciendo. Licenciada, buenas noches. ¿Sí? Perdón, yo consideraría que ahí faltaría un testigo. Un testigo, dices tú. ¿Ah? ¿Por qué faltaría? Licenciada, disculpe, ahorita no lo tengo claro, pero es lo relacionado al delito, creo que es de perjurio, algo así. El delito de perjurio. A ver, ¿qué más? La dirección de la empresa, licenciada. La dirección de la empresa. ¿Qué más? Ay, ustedes. Yo les expliqué las diferencias entre el acta. Ajá. Considero yo que también ahí falta el valor o el monto de la empresa que se va a manejar, porque si se va a declarar, creo que ahí también tendría que verse, considero yo, el monto que se va de terminar el saldo, el monto a favor, no sé. El monto, muy bien. Para regresar a un periodo fiscal determinado. Pienso yo que eso es muy importante, ¿no? Ya que eso se trata de una empresa. Ok. Muy bien. ¿Quién más?
licenciada, Ajá. si no estoy mal, no sé la hora de inicio, y al final tampoco se agregó, porque solo dice, hace constar y da por finalizada la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio. Muy bien. Excelente, Carla. Excelente. Eso era lo que quería que me dijeran. Aparte de todos los errores que hay, ¿verdad? Son bien importantes. Como primer punto, hacía falta eso. ¿Por qué? ¿Cuál fue las diferencias? ¿Cuáles son los requisitos que establece el Código de Notariado en el artículo 61? Los requisitos y formalidades esenciales. ¿Verdad? Como primer punto, pues la hora, jóvenes. Recuérdense que todo tipo de acta debe de llevar la hora. A ver, Esther. Perdón, licenciada, se me marcó. Ok. Bueno. Licenciada, perdón. ¿Sí? Licenciada, porque en el artículo dice, en el acta notarial, bueno, se lo voy a leer todo. El notario hará constar en el acta notarial lugar y fecha. Y aquí solo puso él en la ciudad de Guatemala y la fecha, pero no puso la hora de la diligencia. Exactamente. Y puso el nombre de la persona. Sí. Pero yo veo que al final no puso, no inició ni con el horario, ni terminó con el horario. Y usted sí fue específica cuando dijo que teníamos que tener cuidado con eso de que si empezábamos a las 6:30 y terminamos a las, ahorita son las 7, digamos. Iniciamos a las 7 de la noche, en este caso sería 19 horas, ¿verdad? Porque esa duda siempre he tenido. Cuando uno está redactando una acta, se pone horario de 24 horas, ¿verdad? O se usa el horario... Son las 24 horas. Ajá. Bueno, entonces pongamos, se inició a las 19 horas, pasado meridiano, whatever, y no puede, porque usted lo enfatizó, que no podíamos poner, y terminamos a las 7:05, 7:10, en 5 minutos no se puede hacer algo así tan... No. Por muy pequeña que sea el acta, pues dejen siempre un horario establecido como de 30 minutos, para que sí exista esa diferencia y sí sea creíble, ¿verdad? O de 15 en adelante. Pero 5 minutos o a veces le colocan 1 minuto, ¿verdad? En 1 minuto no se va a redactar un acta. Y vean, esto es algo, les puse este ejemplo que contienen varios errores, porque es bien importante que ustedes se den cuenta tanto de lo externo, de los requisitos, de las modalidades de lo externo y de lo interno, ¿verdad? De estos dos puntos de vista que les expliqué. Entonces, es bien importante que ustedes lo vean, tienen que revisar todo. Y esto, jóvenes, es lo que pasa mucho en la práctica. ¿Por qué? Porque solo piden copia de formatos, no se toman el tiempo de leerlo y ustedes confían en lo que sus colegas les están enviando y ahí está, que no llevaba ahora. Entonces, a veces se dejan llevar por los formatos que les están compartiendo, pero es bien importante que ustedes revisen los requisitos y las formalidades que establece el Código de Notariado, ¿verdad? Y por eso yo les puse específicamente esta acta para que ustedes detectaran ahí los errores. Y fue bien importante porque también se dieron cuenta de que de forma llevaba varios errores, pero el más importante, que es la hora. A ver, Cindy y luego Teodoro. Y nos vamos a quedar hasta acá el siguiente día de clase. Les voy a seguir poniendo ejemplos para que ustedes, los voy a obligar a que estudien, porque ya que no me pueden redactar, ustedes mismos tienen que ir detectando acá. Y es bien importante que asistan a clase, porque con ejemplos como este, los vamos discutiendo de una vez en clase, vamos advirtiendo los errores y yo les indico, miren, esta acta justamente llevaba esos errores y por eso se los estoy compartiendo, porque de nada me sirve venir y ponerles un acta bien redactada, porque ustedes
no van a entender. Entonces necesito colocarles esas trampas para que ustedes comprendan un poco mejor y obligarlos a leer, a estudiar todos los requisitos y formalidades esenciales que deben de llevar. Y no dejarse llevar también o guiar por los formatos que a veces sus colegas les comparten, porque llevaba error y ustedes el error va a continuar, ¿verdad? Porque ustedes la van a seguir redactando así como está. A ver, Cindy Lorena y luego Helen. Gracias, licenciada. Perdone la molestia. Solo quería consultarle qué va a pasar con las personas que tuvimos inconveniente con la nota. En mi caso, en el cuadro aparece como no se presentó. Usted en la última clase indicó que se le mandara correo. Ajá. Yo ya lo envié, pero solo quisiera saber qué va a pasar. Sí, te lo voy a corregir porque no había visto el correo. Yo creo que tengo 3 correos. No tengan pena, el día Gracias, licenciada. el fin de semana se los voy a corregir. A ver, Helen. O María de los Ángeles, o Beth. Vean, el día lunes no hay clases, jóvenes. De antemano les deseo un feliz día a ustedes, futuros colegas, cuasi abogados. Espero que la pasen muy bien, desde ya empiecen a celebrar este día tan especial que es el domingo, ¿verdad? Ustedes como futuros abogados y notarios, pues ya empiecen a celebrar desde ya esta hermosa profesión. Así que les deseo que la pasen muy bien. Si ya no tienen dudas, por respeto al siguiente catedrático, pues me da mucha pena de poderme extender. Si gustan, solo me quedo con las personas que tienen levantada la mano y ustedes se pueden retirar para el siguiente curso. Les deseo un excelente fin de semana y nos vemos el siguiente viernes. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. A ver, María de los Ángeles, Arevalo. Gracias, licenciada. Solo con la misma petición de la compañera. Ajá. Yo sí le escribí, me da mucha pena, pero lo que pasa es que sí estaba un poco inquieta por Vean, eso. Tengo el correo de Cindy, Liciel, María de los Ángeles y Helen Victoria. Ok, muy bien, licenciada. Ajá, esos 3 correos tengo, entonces no tengo pena. Le agradezco mucho porque como ya tenemos el otro examen en puerta, ¿verdad? Sí, no tengan pena. Muy amable. Bueno, de nada, Teodoro y luego Obed. Sí, licenciada, buenas noches. Solo con una pregunta. Bueno. ¿Un acta notarial es válido como medio probatorio en un proceso legal con esos errores? No. No es válido, licenciada. No es válido porque recuérdense de que ¿cuáles son los requisitos esenciales y formalidades que establece el Código de Notariado? Correcto, tiene que llenar los requisitos esenciales. Y por eso yo les indicaba la vez pasada que en las comisiones de postulación da pena que a veces este tipo de errores se les pasan a los notarios por lo mismo de que solo trabajan en una acta notarial que contiene errores y no se toman el tiempo de revisar los requisitos que establece el Código de Notariado. Y por eso a veces las personas se quedan afuera, porque las actas notariales deben de ir bien redactadas con todos los requisitos y formalidades que establece el Código de Notariado. Sé que en este caso hay que tener mucho cuidado, entonces, licenciada, al redactar un acta. Exactamente. Para no tener ese problema posteriores, ¿va? Sí, exacto. Estos requisitos son bien importantes. Al igual que dentro de las escrituras públicas, ustedes tienen que tener presente todos las obligaciones previas y posteriores que deben de realizar, porque si se les pasa algo, un aviso, ya les viene la multa, ¿verdad? O la sanción. Ahí estamos. ¿Obed? Muchas gracias, licenciada. Bueno. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Yo tenía duda del mismo artículo 61 en el párrafo 2. Me imagino, pues, yo lo interpreto de la siguiente manera. Dice, en los protestos inventarios y diligencias judiciales se observa, ¿verdad?
las disposiciones especiales determinadas por la ley. Referente a las actas, ¿serían actas que se manejan en el ámbito judicial? No. No, o sea, siempre se hace referencia a este tipo de actas. ¿Se recuerdan que yo les hablaba acerca de una acta de protesto? Que esos son los que sirven como medio de prueba, que es un título ejecutivo. Que se Me hace. imagino que, diga. Ajá, sí, decime. Me imagino que, digamos, en la normativa ha de haber una en específico donde señala cómo es que va formalizado o escrito Exacto, en ese en las tipo leyes específico. especiales. Ajá. Si gustas, este lo podemos dejar para el próximo día de clase y te lo explico mejor para que no entres tarde a tu segunda clase. Ok, Bye.